Hola amigos de la banqueta virtual y bienvenidos a otro espacio de esta su banqueta. Les saluda Kevin H. Pilgrim, como siempre, acompañado de mi estimada Vanessa Herrera, quien nos dirá quién es nuestra invitada de esta noche. ¿Vane? Hola, buenas noches, Kevin. Te cuento algo. Primero, tenemos la sección de amigos de la banqueta virtual y estamos muy contentos de recibir a una amiga de la banqueta, a alguien que consideramos nuestra amiga, que consideramos una de las personas que más se preocupan por Guatemala. Y por supuesto, tenemos hoy a la doctora Nancy Sandoval Pais. Bravo, bienvenida, doctora. Es un Ah, verdadero placer tenerla de nuevo en la banqueta. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad muy, muy querida, muy sentida esta invitación. Aquí estamos con ustedes en la banqueta. Un poco, no sé, hoy no tengo guión, es más fácil hablar de mis temas científicos o de lo que me dedico que de lo que me invitaron hoy. De una vez lo advierto. Me parece, nos parece, doctora, porque lo que buscamos con este segmento, pues es tener una plática, como lo decía Vani, con amigos de la banqueta, personas que no solamente consideramos amigos del programa, sino que también personas que admiramos bastante. Y pues, doctora, yo quiero comenzar con algo que probablemente le han preguntado 1 millón de veces antes. em, y que a mí me interesa bastante porque mi familia, parte del negocio de mi familia es la medicina, pero yo no soy médico. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, doctora, ¿a usted qué la hizo perseguir esta carrera? Decir, yo voy a ser médico en esta vida. Uy, yo me recuerdo de niña ya jugaba con ser maestra, jugaba con ser doctora, la verdad que lo hacía. Eh, Realmente no sé qué momento, qué punto fue como digamos como crucial, pero en mi casa la verdad es que jugábamos muchísimo. Yo crecí en Jutiapa, en el Progreso, Jutiapa, y en el barrio, La Lomita, que era ese nuestro barrio, nosotros jugábamos mucho en la calle, ¿saben? Salíamos a jugar kickball, eso es lo que jugábamos, kickball, y también jugábamos mucho con animales, siempre tuvimos perros, gatitos, pollitos, conejos, palomas, que les cuento que mi papá era mago y tenía palomas de Castillas en la casa. ¿En serio? Sí, siempre amanecían las cucurucú, porque estas son las de Castilla, las que tienen el cuellito negro, el collarcito. Entonces jugábamos mucho con animales, jugábamos de Sí. circo, pero a mí en realidad me gustaba mucho jugar a ser doctora. De hecho, recuerdo que así como voy a poner una inyección. Eso, y maestra, que también jugué un montón, porque agarraba una pizarra, el pizarrón, y agarraba como para escribir con yeso, pero esto, de ahí siempre supe digamos, cuando me tocaba elegir carrera, bachillerato, yo siempre lo cuento esto, que en Jutiapa no había bachillerato en mi época. Me tocaba en el 95 a mí y no había bachillerato. Y yo les dije a mis papás de una vez, yo no voy a perder un año más porque yo quiero ser doctora. Entonces yo no voy a agarrar una carrera de 3 años porque yo ya quiero entrar a la U. Y tanto lo tengo presente que la gente mucho me decía como a mis papás, sobre todo, mire, ¿y qué va a hacer si no termina la carrera de la U? Se va a quedar solo como bachiller, porque como allá ese entonces era como, será perito, contador, será maestro, será secretaria, ¿qué otra carrera había? Secretaria o maestra de párvulos o de ¿cómo se llama? De primaria. Pero yo ya tenía claro que iba a ser beca, entonces eso es como yo lo miro. Digamos, medicina en general lo tenía ahí. Desde el principio. Y la verdad es que ya si antes de entrar a bachillerato estaba segura. Qué genial. Yo creo que bastantes llegamos al asunto de elegir carrera y nos quedamos como que, bueno, un bachi y ya después miro en la U que sigo. O voy a sacar, como usted dice, el perito contador
por aquello de que no me decida, al menos puedo trabajar de eso un par de años. Sí. Pero definitivamente qué genial que usted ya estaba súper segura desde que era bastante joven. ¿Vane? Sí, quizás Sí, qué agregar. interesante que su papá fuera mago. Sí, y quiero decir como Dígame. que cirujana no iba a ser, eso lo supe desde que roté medicina interna. Ajá. Y ahí sí dije, yo voy a ser infectóloga desde que roté medicina interna como estudiante. Ahí dije, voy a ser internista, yo no voy a operar primero porque no eran mis habilidades las manuales de cirujana como tal. Entonces yo ya sabía que mi tema era como el análisis, pensar más en las enfermedades, dar con el diagnóstico. Y eso sí sabía que no iba a hacer. Quizás sí tuve duda cuando usted decía como para elegir si iba a ser pediatra o iba a ser de adultos. Ahí sí me dio mucha duda porque me gustaba muchísimo la lectura de pediatría, es decir, todo el tema de pediatría, pero pues no es que no me gustaran las mamás, sino que yo dije, yo no voy a tener esa paciencia de lidiar con ese tema. Es difícil en salud pública, les digo, cuando uno yo roté en el Hospital Roosevelt y muchas mamás a las 2, 3 de la mañana llegaban con los niños en la madrugada y uno los miraba con una desnutrición o con un cuadro tan crónico y era como de meses, ¿verdad? Pero yo decía, no, o los chiquititos, tan chiquitos, y uno sacarles sangre y eso, dije, no, pediatría no lo creo que lo vaya a hacer. Entonces ahí sí hubo algo de duda, pero finalmente yo tenía esto que yo quería hacer medicina interna. A ver, sí, creo que Vane está teniendo problemas de conexión. ¿Vane? Kevin, no sé si me están escuchando. Yo sí, ahorita sí te escucho. ¿La escucha, doctora? Sí, Vane la interrumpió cuando dijo que interesante que su papá era mago. Ahí fue lo último que le interrumpió, que yo le oí. Perdón, sí, es que me está fallando el internet o Kevin me está bloqueando porque dijo, ay no, la doctora es su favorita, pues que sufra. No me pregunte. Le decía que es muy interesante, ¿cómo? No, esto no va. Le decía que es muy interesante que su papá fuera mago, ¿cómo lo vivió usted como niña? Porque como niños a todos nos interesa, a todos nos gusta, nos enamoramos del mago. Fíjese que mi papá era maestro de artes plásticas y cuando yo era chiquita, él era el director de la escuela de varones, de la escuela urbana. En la tarde daba él clases, pero en la mañana lo recuerdo que se iba. Mi papá iba a la finca y le gustaba mucho el tema de la agricultura, esta parte también, pero le gustaba mucho la magia y lo hacía de manera profesional. Él era asociado a la International Brotherhood of Magicians, el Gran Jaguar. Sí, Guatemala tiene una asociación que es esta, la del Gran Jaguar, y de hecho organizaban festivales de cine, todavía lo hacen, antes lo hacían en la cúpula y luego se movieron con Marcela a otro sitio que ya no me acuerdo dónde es. Mis hermanas ya mayores, cuando yo no estaba en Guatemala, fueron a algún festival, en Jutiapa también lo hicieron. Entonces yo sí crecí viendo a mi papá hacer esos como para los teletones o para Fundabien o para cuando hacía alguna actividad de algún colegio. Entonces mi papá practicaba un montón porque era muy hábil, así agarraba como las cartas, una moneda, siempre estaba como así como aquello que se quitan el dedo, era como así, era así, algo así, que se jalaba, así les quitaba. Siempre estaba con una moneda que se la ponía aquí y la pasaba de aquí y la terminaba acá. Entonces, a ver, era bonito porque uno lo miraba, ¿verdad? Pero éramos muy críticas, nosotras éramos su peor público, creo yo, porque mi papá salía con un truco, tenía muchísima inversión en trucos, tenía mi papá, la tiene, la guardamos, no la hemos tocado, la vamos a guardar y la vamos a conservar.
pero siempre estaba como, miren este truco, y entonces hacía no sé qué, no sé cuánto, y tras salía aquello de que sale el ramo de flores, o salía de repente alguna caja y salía una paloma, o un conejo, o de una caja salió un pastel. Entonces nosotras nos sentábamos y nosotros como, papi, ahí se mira en la esquina, ahí se mira atrás, y él decía, no muchachos, decía, pero es que ustedes, la gente no lo mira desde lejos, ustedes sí se mira, decíamos, papi, en la esquina. Entonces sí éramos como todas muy como, ahí se mira, y él decía, a la gran, no se mira. Entonces, si no, esto, entonces sí era alegre. Mi papá era, cuando llegaban mis amigos, o ya de la U, les cuento, la primera vez que yo los llevé primero, ya que fuimos a hacer un trabajo a Jutiapa y después nos fuimos al Progreso, y mi papá sacó la mesa y yo como, papi, venimos a hacer esto. No, y mis amigos, no, déjalo, ellos, que siga, o sea, él encantaba la magia, era su hobby. Si íbamos a un balneario, se tiraba a la piscina encadenado, se tiraba y luego ya salía como que alguien lo quitara las cadenas, de verdad. Si íbamos a Tatupa o así. Entonces sí le encantaba la magia, y pues crecimos así, era como muy creativo mi papá. Qué divertido, qué Ya se divertida infancia. frases, ¿no? Ya le digo, era como en la noche del día antes, papi, ¿qué voy a...? Y éramos 5 hermanas, imagínense. Entonces, ¿de qué voy a ir yo? Y él así como, ay, pensemos qué vas a hacer, que no sé qué. Entonces, no sé, era como muy creativo. Entonces sí crecimos como muy así, con disfraces, y una infancia que recuerdo muy bonita, la verdad. De veras que qué fantástico. Yo creo, doctora, que hubiera sido como sus amigos de la U, de la De U. Yo verdad. le hubiera dicho, no, el trabajo puede esperar. Yo quiero trucos de magia ahorita. Kevin viera cuando agarraba las cartas y empezaba, adivine una carta, y pasaba. Le gustaba mucho. Es que A mí me yo creo encanta, la gente me dice, ay, pero si no es magia, es truco. Yo digo, a mí me vale, el que hace el truco también hace magia porque nadie más puede. Hay una Me encanta. habilidad importante, no cualquiera puede ser, o sea, porque magos pueden ser un montón, pero la habilidad de hacer los trucos, o sea, sí hay una habilidad detrás. definitivamente. Yo creo que lo que le hubiera dicho, porque yo siempre tuve la mala pata, doctora, que a mí nunca me elegía el mago en los trucos. Yo siempre, créame, ese ¿Verdad? es Y uno usted de, sí, ese es uno de mis traumas de niño, de que yo siempre decía, elíjame, y siempre elegía. Yo así, y miraba que la moneda desaparecía, o que el ratoncito se convertía en una paloma, y yo decía, no, yo quiero ser el que está sosteniendo al ratoncito y sentir que es lo que de repente ya no es un ratoncito. Y es así como, créame, yo hubiera sido su compañero de la aula y hubiera dicho, no, el trabajo puede esperar, el trabajo puede esperar. Pero sí, seguro. definitivamente, muy interesante. Creo yo que qué infancia tan curiosa. No es algo que uno escuche de todas las personas de decir, bueno, mi papá se dedicaba, o al menos su hobby era la magia. Sí. No es algo común, definitivamente. Doctora, ¿y en su familia es usted la única que se dedica a la medicina o no? ¿O tiene colegas dentro de su familia? Fíjese que, digamos, en mi núcleo central, mis padres maestros ambos. Mi hermana mayor, ella entró a medicina cuando yo estaba por escoger el bachillerato. Ella es psiquiatra, pero ella vive en Estados Unidos y allá trabaja de psiquiatra, y su esposo también. Mi tío, el hermano de mi papá, el hermano menor, era médico, y él trabajó en un centro de salud en Escuintla muchos años. Él falleció, tenía una condición de base hematológica, y cuando COVID, él falleció. Mi tío era médico, ¿verdad? Y se dedicaba a la práctica privada, al final, digamos eso en el círculo más cercano, pero sí tengo algún tío, pero que digamos que se ha dedicado más a otras ramas. Y eso, luego pues sí tengo dentro de mis hermanas, que somos 5, hay una que es dentista, la mayor que es psiquiatra, y la pequeña que es psicóloga, ¿verdad?
Qué genial, qué genial. De todo un poquito, pero siempre como que dentro del ambiente de la salud, ¿verdad, doctor? No, Sí, no se escaparon, no se escaparon muy lejos. no, ya luego, pues ya algunas, digamos, después, sí ya Ujú. hay primas que ya pues ya han terminado. Por ejemplo, tengo una prima que es ginecóloga, tengo una prima que es dentista, y después ya vienen sobrinas que están estudiando también. Ay, qué alegre, qué alegre. Eso es genial, eso es genial. Una familia ahí, así que no hay escape, así como que, ay, me duele el diente con la tía. Ay, creo que estoy perdiendo la calma con la otra tía. Estoy infectada de algo Pero si con yo la tía Nancy. tuviera una, A ver, ay, por yo ahí quiero creo ser que. como la tía Nancy. Doc- Yo soy tía, mire, soy tía claro que usted sería consentidora, algo ¿verdad? así como mi hermana menor, ¿verdad? Soy tía Perdón. consentidora, la verdad, soy tía, eh, tengo, ¿qué? 7 sobrinas, y una, dos, tres, cuatro, cinco, eh, 5 sobrinas y 2 sobrinos. Hay un montón, un montón. Mucho tiempo En- fueron solo mujeres, éramos 5 hermanas, Ajá. la Fluffy, que ya no vive, y solo mi papá. El otro día vino una prima que vive fuera y están acá con su esposo. Y él se recordaba de mi papá y hacía la broma que dice que mi papá una vez le dijo ya en la casa, como había muchas fotos de todas, ¿verdad? Ujú. Digamos, en aquellos armarios. Dice que una vez mi papi le dijo sentado, ay, que dice que le dijo, mire, ya vio qué mujeral, dice que le decía, porque como todas éramos mujeres, hasta que llegaron mi sobrino que tiene 5 Ajá. y el que tiene 3 ahorita, pero que muchos años fuimos solo mujeres. Ahí sí que sus sobrinos y su papá, como dicen por ahí, benditos entre las mujeres, entonces. Ay, sí, mi papá cuando nos oía hablar, mejor se decía, comía despacio, nos oía y decía, bueno, paso a retirarme. No perdía el tiempo en discutir. Doctora, en su vida diaria, nosotros, no solo nosotros como banqueta, sino nosotros como comunidad, nuestros amigos y nosotros pensamos que usted es bastante seria. En su vida real diaria, ¿es usted igual de seria como la percibimos? Mire, yo soy como, digamos, como generalmente me perciben. O sea, no, digamos, soy una persona que se ríe, que bromea, pero no soy una persona que sea como, ay, jajaja, ja, ja, ja. O sea, no. Así como me perciben y como soy en Twitter, soy generalmente. No, digamos, nunca he sido como, ¿qué les digo? Como una persona, qué sé yo, que en una fiesta es la que cuenta los chistes. No, eso no. Yo no, pues, cuento mejores chistes que lo que canto. Eso sí. Pero sí, quizás soy una persona más seria que digamos, soy más formal, digamos, en general. Hágame el Bromas, favor de recordarme, perdón, hago de bromas y recordarme todo. de no invitarla a mi casa cuando se muera alguien. ¿Por qué? Cuenta muy, no, sí, cuenta muchos Es que chistes. es pueblo, nosotros contamos chistes para todo. Pero ¿y qué me dice Y si mi mamá la tenía, mire, pues, mi mamá tenía que irle a decir a mi papá así como, Mary, estás en el velorio, porque se ponía a contar chistes y hacer magia y la gente se ponía alrededor y se mataban de la risa. Y él decía, y entonces la gente era así como que, y mi mami, Neri, estamos rezando allá, o sea, entonces los pueblos de esa parte, Vanessa, o sea, es como, ¿verdad? Es parte de. Sí, yo Pero, pude pero, haber sido hija de su papá. pudo haber sido, sabe que sí, también como muy de Oriente, ¿verdad? Una persona también con malas palabras y todo. Que yo también las digo, eso sí ya le digo yo, en mi círculo de confianza también las digo. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, ya estamos Uno de conociendo más a la doctora, ya estamos sí, conociendo más sí, a en la mi doctora. círculo de confianza, o sea, cuando hablo, sí, grito un montón igual para hablar. Ah, A veces doctora, y no nunca tengo, se le ocurrió.
A veces no tengo filtro, ya les digo, por ejemplo, es difícil, si usted quiere, como, si algo le combina o no le combina, o sea, yo soy la hermana así como, no, eso no va. Se va a enterar que no le va. O sea, no, yo no le voy a decir a alguien como, ay, sí se te ve bien, si no le queda bien, no. O sea, eso no. De una vez. ¿Nunca se le ocurrió por ahí pasar por la política directa, por elección? No me... ¿Sabe? En mi familia hay políticos, sí, hay gente que ha hecho política. Mi papá era político. Sí. Pero usted no, doctora. No, es que de verdad que siempre me interesó más como el tema como en salud pública, miro más como la parte de lineamiento, como más como de la estrategia, ¿sí? Más como que haya un lineamiento, esa política, digamos, como esa elaboración de política pública sí me llama la atención y lo hago. Uh-huh. Digamos, sí, casi siempre estoy mucho detrás de incorporaciones de esas cosas que a veces no se ven. Por ejemplo, en temas de vacunación, yo desde que volví a Guatemala, casi 9 años, peleando, porque literalmente peleando y luchando con cada ministro y yendo como necesitábamos que la vacuna en neumococo entre. Y aquí, allá, y para aquí, para allá, cada ministro, cada programa. Esa parte, digamos, de mucha negociación, como de ir, y aquí está el lineamiento, esto es lo que hay, esa parte sí, o por ejemplo con la ley de vacunación, esa parte, digamos, de ir con la bancada, de comprender un poco cómo se maneja como el Congreso, porque hay mucha lobby que hay que hacer, entonces esa parte, de hecho yo así como, miren, yo con esa bancada yo ni voy, o sea, yo no voy porque yo no voy a poder pararme ahí, saludar y comportarme a la altura de lo que se requiere. Yo mejor ahí no voy, o sea, ¿saben? Entonces, sí me gusta digamos, la política, ¿verdad? En este sentido, como de comprender. Tengo una habilidad, esto sí que me imagino que lo heredé. Mi abuelo fue alcalde en Catocha, que es de mi pueblo, de mi papá. Uh-huh. Y entonces como que esa lectura se me facilita muchísimo, como este no es momento, o sea, esto no es un buen timing, aquí o esta persona mejor ni le pierdo el tiempo en ir porque sé que no va a ir. Eso se me facilita como esa lectura, sí la tengo. Y claro, con temas de, digamos, 2015, yo sí marché un montón, caminé, llevé a mi papá antes de que fuera pandemia, me acuerdo, un domingo él vino a la capital y quería ir a apoyar a la CICIG cuando la estaba sacando y quería ir a poner en el muro, él, ¿verdad? Pues que estaba apoyando pues, a CICIG. Entonces ahí sí, y tanto que les digo que mi hospital el día que se marchó, aquella grande marcha, nos dijeron que no podíamos ir, que estaba prohibido. Yo igual, yo dije, no, yo desde el CUM, o sea, esa parte, digamos, esa vena sí que la tengo, digamos, de conciencia y esto sí, a ver, la tengo como bien marcada, doctora. Y definitivamente, como usted dice, su abuelo alcalde, su papá también con el tema político, tampoco se fue usted muy lejos de esa herencia, ¿verdad? Doctora, si usted tuviera que contarnos una anécdota graciosa de su carrera como médico, mire que a mí, yo creo que yo fuera médico solo por las anécdotas, porque todos mis amigos doctores tienen unas anécdotas. Creo yo que cada área es diferente, tiene una historia del cirujano, una historia del pediatra, una historia de todo. Pero si usted tuviera que contarnos una historia de, para que ellos vean que la carrera o mi profesión no es aburrida, ¿qué historia contaría usted, doc? Miren, yo les digo que yo era muy llorona en la carrera de estudiante, de verdad era súper llorona.
y la carrera me fue endureciendo más, pero era como, vaya a colgar una sonda, y yo, como las caricaturas de estas de Pokémon, estas caricaturas que se le salen las lágrimas así, me ponía, era bien, bien llorona. Bueno, a lo mejor, y me acuerdo una vez que era la ginecología, era el turno de Navidad, yo era interna, eso es 5º año, y estábamos como que en el turno del 24, pero en la labor y partos, ahí es donde ya, digamos, en la sala donde ya los niños están naciendo, que ahora es como el niño nace a las 12 y así, ¿no? Entonces ya estaba como calmado todo, se calmó, y como a las 11 por ahí, entonces dijeron, miren, vamos a ir a cenar, que trajeron tamales, no me acuerdo qué fue, y nos fuimos como a la cena, y era así, ¿no? Y todos sí compartiendo, no sé qué. Y de repente alguien gritó completa, como que ya venía subiendo una paciente que ya estaba completa y que iba a cesárea. Y entonces todo el mundo se paró y ya sabíamos quién tenía que ir, y dice, yo, tiene que ir a sala tal, Nancy, me asiste. Bueno, dije yo, y me entré, ¿verdad? Me arreglé y todo, digamos, de sala, corrí. Ajá. Pero eso le está dando 2 minutos, ¿no? Y entonces me metí, me cambiaron todo. Y ya cuando estaba dentro para quirófano, no tenía los guantes. Yo no sé si les va a causar gracia, pero era como, o sea, nadie puede entrar o sea, entonces la jefa solo me mira y me dice como, ¡fuera! Y yo así como, así los guantes. Y todos mis compañeros como externos como, ¿y qué onda? O sea, ¿cómo te metiste? Y yo, lo siento. Y a la otra, ya venía el otro, el segundo, ¿no? Con los guantes. Y era siempre como molestarme, como, ¿y qué onda? O manos de tijera, o qué ibas a hacer. Era como una broma que siempre me hacía, ¿verdad? Como de sala, y yo así como, ya ven, yo no voy a ser quirúrgica. Eso era como algo que se me viene. Luego la otra es como que se ponía uno tan nervioso y que de repente agarraba uno algo y se le caía algún frasco. Y ese frasco de repente era como de algún medicamento y en ese momento obviamente no daba risa, pero luego ya era como, o sea, no le den esto, así. No sé. Entonces, se me ocurre así de que siempre todavía hasta la fecha mis amigos me molestan todavía con esto. Que ahí viene una cesárea y que Nancy que asista o alguna vaina así. No, ya me imagino a la doctora, el paciente en la mesa, abierto, y la otra, ay, se me cayó, se me cayó la oxigenada No, porque completa. digamos que yo era asistente, pero digamos, la cirujana lista y todo, y asistentes, pero es de que cuando tiene que uno que reaccionar y yo, no, yo así como... Ya me imagino. Y no lloró, doctora. Digamos, en ese ahí ya no lloraba tanto, ¿sabe? De quinto no, pero de cuarto sí, era como, es que nos tocó muy difícil. Nosotros en medicina, en USAC, fuimos el primer año que ganaba con 61, y el primer grupo que cuando llegó a cuarto en medicina tenía que tener el nivel 12 de inglés, entonces éramos solamente 11 externos, entonces ahora llegan hasta 30 de Landívar, hay 20 como de USAC, o sea, hay como 50, y en ese momento nosotros éramos solo 11, entonces éramos 2 por turno, era muy, muy como, muy estresante y muy cansado, y no sé, la exigencia era bien, bien alta, entonces no sé, era como mucho miedo como de... y yo también era bastante teórica, entonces esa parte cuando uno llega de la U al hospital donde tiene que tener como la habilidad de, yo qué sé, de ir a veces irse a cantinear literal al de mato o al de tiempos porque ya eran las 12 y entonces eran las 12 y le decían ya no recibo más tiempos, y uno, ¿cómo? Los tiempos de coagulación era una prueba de sangre que el paciente tenía que ir a sala al otro día, pero si usted no lo tenía listo, lo iban a madrear. Entonces, era en plan de ir a cantinearse al de tiempos, como, ay, no, mire, yo voy a hacer esto, que no sé qué, o de ir a, yo qué sé, ese tipo de cosas que uno quizás no está tan acostumbrado, ¿verdad? Ajá. Definitivamente, es que es un reto. Fíjese que, como le digo, yo no estudié medicina, no estudiaría medicina, respeto a los médicos, y ahorita todo eso que usted me lo dice porque mi hermano es médico y mi prima también, entonces ellos me han contado
ahorita cuando usted me dijo, es que éramos 11, yo, y estos me han contado que han sido como 30, como de 4 universidades, y se los llevo la fregada. Sí. No me quiero ni imaginar cómo se llevaba la fregada en ese tiempo, Doc. Sí, no, y le digo, digamos, las camas son las mismas, solo que la demanda de pacientes en la emergencia, por ejemplo, es mayor. Y yo le digo, por ejemplo, digamos, en primer año de medicina interna, aquella jaula era una locura en la emergencia de mujeres. Ahora fue un congreso de Centroamericano y del Caribe de Infectología en Honduras y pude ver un amigo que vino a hacer aquí la medicina interna y nos juntamos allá con aquel que ya su hija va para medicina. Y cuando lo presenté, digo, miren, aquí está el doctor tal y tal. Y él dice, sí, es que yo, gracias a mí, Nancy es doctora. Y decían, ay, sí, se reían. Les digo, no, es cierto. O sea, cuando la medicina interna éramos compañeros de turno y daban ganas yo me acuerdo, uno se metía al baño y en plan de así como, no sabía uno si llorar, salir corriendo o qué. Y Milo tocaba, Nancy, ¿estás bien? Tocaba y decía, sí. Y yo le decía, no, es que yo me voy, que no sé qué. Y decía, no, es que no te puedes ir. ¿Por qué? Porque es que si vos te vas, yo me voy detrás. ¿Y quién va a tener este montón de gente? Bueno, entonces ya uno volvía, ¿verdad? Sí, tiene cosas de esa naturaleza. O póngase otra vez de una vez que una paciente me regaló unas uvas, que me encantan las uvas también. Pero yo las lavé, pues sentí que las habíamos lavado bien. Y en la labor y parto, de repente ya para la hora de comer no las comimos. Ay, miren ustedes, 1 hora después o 2 horas, ni les cuento ese turno. Y lo peor, ¿saben qué? Que en el hospital no había agua, en los baños. Ay, era una cosa terrible. Ahí no había que tu de baja, está enferma, nada. Me mandaron nomás a la emergencia. Me pusieron un sellito de parina, el antibiótico y de regreso para la parte. Entonces, y eso no cambia. O sea, generalmente, pues uno, si no hay quien lo cubra, tiene que seguir el turno. Entonces, sí, les digo, así como uno lo cuenta así fácil, pero fácil, iría unos 15 veces y era horrible porque yo así como estoy enferma, esperen, me voy por cubeta para echar cubetazo al baño. Entonces, pues hay un montón de anécdotas que uno cuenta, ya no digamos de los novios, ustedes que, yo qué sé, le pasa a uno que uno se confunde ahí a veces adentro. A ver, ahorita que mencionó lo de los novios. Grey's Anatomy a veces. Exacto, yo le tengo que preguntar, según usted, doctora, como médico, ¿de qué especialidad son los más mal portados? Ay, cirujano, sin duda alguna. Pero sin dudarlo. Me encanta, es la tercera persona a la que le pregunto que me dice cirugía. Así, sin dudarlo. Ay, no hay pierde. No, sin duda alguna. Aunque en general, creo yo que el hecho de pasar tanto tiempo en el hospital y las historias estas como que es que uno entra muchas horas ahí en el hospital. Lo que sí les digo yo a las personas que piensan entrar a medicina, les digo, no, o sea, Grey's Anatomy eso no es, o sea, las doctoras, así como las mira uno en la serie, que el pelo bien lindo y bien arreglado, eso no. Las primeras que les decimos que se recojan el pelo somos nosotras, las de control de infecciones. Como les digo yo, ¿verdad? O sea, porque en el pelo puede llevar uno bichos a los pacientes o llevarse los bichos de un paciente para otro. Entonces en las series se miran todas como los trajes bien ajustados y aquellos neurocirujanos, ¿verdad? Que uno dice, wow, ¿dónde están después en el... No, pero ya para broma, sí Me tocó Guatemala también, hombre. No, sí, hay de todo, ¿no, Vanessa? Siempre hay de todo también. ¿Vane? Bueno, que también somos de mal gusto las mujeres en Guatemala. Ay. Sí, la verdad es que ya uno lo mira mucho esto en términos, digamos, médicos. O sea, pasa mucho, ¿verdad? Porque como uno pasa mucho ahí dentro, bueno, en general los lugares donde se trabaja mucho o largas jornadas suele pasar esto. Pero hoy en día también no crea que solo cirugía, hay muchas especialidades y es complicado, ¿ah?
es complicado. Kevin, Yo y voy es a- médico y también Yo no, pero yo voy a seguir molestando a mi hermano así de, ¿ya Dicen que viste? los abogados también son un gremio complicado, yo no sé. Oh, los así, periodistas, Así, dicen, ahí sí ya los me hombres tiró, Vani. periodistas, las mujeres periodistas no. tranquilas. No, las mujeres mecas también hay mujeres que en algún momento, mi punto de ver es que en algún momento en algún momento de la vida siempre está uno en algún cara de la moneda. En algún momento de la vida va a estar en alguna cara de la moneda. Doctora, usted es bastante famosa. Casi todo el mundo la conoce. Yo voy a Lix y digo, ya me ando muriendo, le voy a hablar a la doctora Sandoval y dice, la del Roosevelt. Yo digo, ya no puede hablar mal uno de nadie en público porque todos la conocen. Yo hablo de usted en redes y es, bueno, tiene su hate, ¿no? Bastante marcado, pero también tiene un montón de admiradores. Y ¿Dónde están? ¿Dónde? hay un montón de gente, cuando usted viene No, se yo no llena quiero por usted, no por el tema ni por nosotros, que sí, ¿verdad? Somos bien populares, nos conocen en nuestra casa, pero cuando usted viene se llena por usted. Bueno, no sé, los temas a lo mejor mire, yo a lo largo de la vida, generalmente soy como una persona muy frontal o muy como de explicar, ¿sí? Porque a mí me gusta que me expliquen para yo comprender en general. Entonces, como trato como que la gente me entienda, ¿sí? Y eso es como lo que trato en general de hacer. Como bien dice usted, yo tengo gente que me odia, gente que me quiere, gente que me quiere ver, pero ni en pintura, no, en general de todo, pero yo lo que digo es que hay cosas que uno tiene que ir modificando y cambiando. Yo, por ejemplo, cuando fui jefa residente, yo era súper severa, o sea, yo era severa, si la gente no estudiaba, era como muy estricta, o sea, tiene que estudiar. Yo les dejaba ideas principales a los ya residentes, ¿saben? Y examen, y me acuerdo que me mandaban algunos, 2 o 3 que eran los que me convencían como para que cambiara el examen, y yo así como, ok, lo cambio, ok, pero si lo cambio y pierden, o sea, la mitad, no vuelvo a cambiar, o sea, lo voy a cambiar, pero tal, o sea, en este sentido. Entonces, siempre hay más de alguna experiencia en este sentido. Con la gente, la verdad que me ha pasado experiencias bonitas, y se siente bonito. Póngase cuando me he encontrado más de alguien el otro día me encontré a alguien para el pasaporte que ya lo tenía vencido, no me había fijado y al otro día iba a viajar y fue correr, y me tocó a alguien ahí en ¿cómo se llama esto? En lo de los pasaportes, se me fue el nombre, migración. Ajá, migración. Me echó un montón la mano y dice, doctora, y yo le mandé un mensaje, le digo, mire, ojalá que le haya respondido, porque es que recibía tantos mensajes, y me dice, no, sí, usted me vio un montón, tal y tal cosa. Bueno, y me echó la mano, me dijo, mire, sí, tal, me orientó. Y así, el otro día también en la pradera, alguien, doctora, tal cosa, pero igual hay gente que igual se enoja porque si es que le mandé un mensaje y nunca me contestó, y yo digo, de verdad, bueno, Vanessa lo sabe, porque cuando a veces me pedía que hiciéramos algún envío o algo, yo los mensajes, las bandejas de entrada casi no lo miro, porque es que hay un montón de mensajes, y lo que sí hago y reviso mucho es el Instagram. Ese sí que lo miro yo, porque muchos de mis pacientes me hablan por ahí, y entonces yo les digo, mire, mi correo es este, y si no me manda un mensaje, y ahí lo miro. Pero hay gente que sí así me habla. Entonces, siempre que yo puedo ayudar, pues yo lo hago. Cuesta a veces porque hay gente que dice, sí, es que yo le dije que me ayudaran tal lado. Digo, pero es que el Roosevelt es tan grande y hay lugares donde yo de verdad tengo conocidos. Ajá. Sí, es que se habla, o sea, es uno de los hospitales más grandes del país. Yo, doctora, yo recuerdo la primera vez que yo vi una interacción suya en Twitter, que creo yo que no voy a ser el único a nivel Guatemala en decirle
que usted fue fuente de información para muchos, y no solamente de información como tal, sino de información muy bien justificada. O sea, usted no decía, no nos venía a hablar cuentos. Y yo recuerdo que cuando dije, no, dije yo, me cae bien, y qué forma tan elegante de responder, porque recuerdo que usted estaba explicando algo relativo al COVID, porque pues todos estábamos súper mega asustados con eso, todos sabíamos poco o lo que leíamos en la prensa, y pues siempre el tipo de personas que con sus ideas que piensan saber más que las personas que han estudiado. Y recuerdo que una persona le dijo, fue un tipo, y le puso, ¿y usted qué sabe, señor? Algo así, pero hasta se leía la actitud Nos llegó así la mala vibra. mensaje. Yo así de, este man no ha escuchado a la doctora, o sea, dije, no la ha escuchado. No sabe que es doctora. Y de ahí recuerdo que empezaron, porque créame, yo estoy con Vanessa ahí, sí tiene sus fans, doctora, porque empezó la gente, vos no sabes con quién estás hablando, ella no es una seño. Y recuerdo, pero lo que traigo a colación este recuerdo, porque recuerdo que usted le contestó de una forma muy elegante, o sea, una forma muy educada. Los otros lo estaban poniendo y mandándole y levantándole a todos sus muertos, y usted le dice, por favor, si usted tiene esa duda, le recomiendo que lea un poquito más y ya no la tendrá. Yo dije, uy, qué forma tan elegante de, no me molestes. Pero sí. Y este no es uno de los que murió. Hay uno que cómo me contestaba y cómo era mi hater. Tal vez sí. No, fíjese me que acuerdo no de eso. Pero era uno que tenía una foto de, no era su cara, sino como un dibujo. Uh-huh. Siempre me atacaba y se metía a los space, y él murió de COVID, pero no me acuerdo el nombre. Pero bueno, varios murieron de él. Yo me acuerdo de eso. ¿Se acuerda de ese, Vane? Siempre se metía. Sí, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, porque yo apenas me acuerdo del mío, pero sí me acuerdo que cómo la atacaba. Sí, Y me acuerdo que usted dijo que lamentablemente este señor había fallecido, y por eso yo me lo enteré dije que se en murió. Sí, porque Yo decía, hijo de su madre. Sí, mire, yo con el tema digamos, yo no tengo tanta paciencia, pero en temas de anti-vax y anti-ciencia, casi siempre me fijo quién es la persona, como si la persona genuinamente es ignorante, o sea, yo tengo paciencia para explicar, porque a veces pienso que no toda la gente ha tenido ese privilegio o esa forma de como de leer o estar al tanto. Y puedo estar como dándole información, decirle, mire, lee aquí, no sé qué. Si la persona yo miro que genuinamente sí es ignorante, o sea, que de verdad no lo sabe, o de que de verdad como tiene una duda, pero que por incertidumbre o porque lo que ha oído no está correcto. Si la persona es respetuosa, yo puedo debatir y puedo hablar y todo. Pero cuando las personas están a los trompistas o a ese rollo así como el que pusieron ahorita en salud, que yo así como, o sea... de que pandemia y todo eso. O sea, las vacunas están realmente recontra demostrado que no dan autismo, que no se asocian, ¿entiendes? Pero cuando esa gente que es como cuando uno quiere convencer a un anti-CICIG, o uno quisiera como alguien que está convencido de que Guatemala es la mil maravilla y que no hay corrupción, ¿me entiendes? O sea, esa gente, yo ya no pierdo el tiempo, ahí sí. No me gusta bloquear, fíjese que tengo algo con eso, rara vez yo bloqueo la gente, yo tengo amigos que me dicen, bloquealo. Yo para que bloquee a alguien, tiene que ser alguien que me maltrate en plan de que hay gente que me desea la muerte, que asesina, de esas vainas, ¿no? Y aún así lo silencio y digo yo, ay, ¿qué es usted? Porque, ¿qué? O sea, rara vez bloqueo. Si bloqueo es porque yo ya digo, ya esta gente ya de verdad. No vale la pena. Sí. Como dijo Kevin, las vacunas tienen más estudios que tú. Sí. Pero ahí sí le doy un beneficio a alguna gente, porque es que sí hubo mucha incertidumbre. Totalmente. Mucha corrupción, mucho tema de alfombras.
mucha incertidumbre de va a venir la segunda dosis o no. Entonces, ¿cómo le manda uno a alguien que se ponga la primera? Si la gente tenía una duda y decía, pero va a venir mi segunda dosis, tenían razón en tener esa duda. Sí, ese tipo de dudas definitivamente. Yo recuerdo, mira, doctora, que por un lado me alegra tenerla aquí en la banqueta, porque yo recuerdo que una vez yo me subí a un espacio suyo y usted me dio la palabra. El asunto es que le dio la palabra a otra persona y junto conmigo. Y el asunto es que la otra persona preguntó antes, entonces yo dije, ¿qué pregunta esta persona? Y la persona preguntó, pero usted pensó que había sido yo. Y me quitó el micro, yo así como que, yo me quedé con la gana de preguntar. Entonces, y recuerdo porque yo así de, doctora, tengo una pregunta. Y usted, yo me imagino que usted pensó así como que, ya te contesté, ya te escuché, ¿cuál es tu fregadera? Y me dice, solo perdón ahí a Kevin, ya le contesté la pregunta. Y varias personas, no, él no fue el que preguntó. Entonces, pero recuerdo que después, y así como... Yo también le hago eso, así que no hay problema. No, pero yo recuerdo, doctora, que era una pregunta respecto a cuando las vacunas empezaron en otros países, porque yo decía, híjole, o sea, me daba miedo, yo dije, de ir y todo. Y justamente lo que yo sí le tengo que decir es que yo escuchaba sus spaces sobre el COVID, más que nada para informarme y trasladar esa información a mis conocidos y a mi familia. Y si me decían, bueno, ¿y quién te lo dijo? Yo, una infectóloga, y no cualquier infectóloga, una persona bastante metida en el tema ya del gremio de infectólogos. Entonces, ese tipo de información pesa. Y como le digo, yo ya me fui así de, muy bien, dije yo, ya la doctora me contestó, confirma con lo que investigué por mi lado. Yo dije, no, me voy a poner la Pfizer. Yo creo que mi duda era algo respecto así como que de síntomas y todo, pero usted fue tan exhaustiva que después de que yo recibí la vacuna, yo estaba como que pendiente. Muy bien, dijo 24 horas, no hay síntomas y todo. Entonces, créame que ese tipo de información y encima de que no es una situación de, es verdad porque yo soy doctora y usted no. No es así como usted la comparte, o sea, usted dice, tal estudio demuestra eso. Sí. Y yo creo que usted es una persona muy paciente. ¿Usted da clases, doctora, o solo se dedica a la medicina como tal? No, yo doy docencia a medicina interna de Landívar. Qué afortunados. Sí. Pero los pongo a leer un montón, no crea, los exijo un montón, porque les digo, a veces les digo, miren, porque yo sí les digo así como mucha, o sea, copian y pegan y ni siquiera le cambian las palabras, yo así como copian y pegan, les digo, yo qué sé, arréglenlo, léanlo antes, porque a veces me hacen trabajos con inteligencia artificial. Y así como les digo, en plan, léanlo, échenle una vista de que se entienda, aunque sea, ¿verdad? Y les pido las tareas a mano, les digo, así para que las hagan, aunque sea que las hagan ahí. Tengan letra de doctor. Alguien me dice, no, pero igual lo van a copiar, no importa, pero aunque sea lo hicieron. Lo están leyendo. Algo lo están escribiendo. Ajá. Mire, en pandemia yo le digo, la verdad es que sí, me costó un montón salir de la quemada literal, digamos, mental que uno tuvo en COVID, a todo mundo nos pasó, porque en realidad había que leer un montón, o sea, y salía tanta literatura, es que por día de COVID salían una de artículos. Entonces, digamos, no solo me tocaba en ese entonces la presidencia de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, el primer año, y el segundo año me coincide con la Centroamericana y Caribe. Entonces había que leer mucho, dar la docencia virtual, atención en los pacientes, pero además, como yo hago parte del Comité Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, era estar al pendiente de todo lo que uno relevante salía en el día, porque un día teníamos esta información y al otro día ya estaba saliendo otro artículo, entonces había que estar como muy al tanto. Yo dormía bien, la verdad, hasta la fecha duermo bien, sin problema, pero sí en pandemia dormía menos horas. O sea, porque sí, a veces sí me dormía como a la 1, 12, 1 y a las 5, 6 ya había que estar de pie. Entonces sí dormía pocas horas y
y había que leer un montón, pues estar como al día. Eso creo que era gran parte de lo que tomaba de tiempo. O cuando la gente mandaba una entrevista y había que contestarla, o sea, no es como, ay, sí, leíamos 5 minutos, y, o sea, la entrevista requiere un tiempo, o sea, hay que documentar las respuestas, entonces es tiempo, y eso es un tiempo que ha costado un montón recuperar. Yo creo que la mayoría de gente nos quedamos muy quemados de COVID, ¿verdad? O sea, hay un cansancio generalizado, hay una fatiga, no por el COVID en sí, digamos, enfermedad, sino por la pandemia y lo que llevó la pandemia en sí. Y está descrito, ¿verdad? No todos hemos tenido digamos, la fortaleza de poder tener una terapia o salir en este sentido, pero realmente ha sido algo, la pandemia ha sido algo que trajo consigo mucha consecuencia del estado mental de las personas, aunque no sean solo la depresión o la ansiedad que está descrito, sino esa fatiga y ese cansancio, ¿verdad? Sí, definitivo. Bueno, para empezar, doctora, nosotros sí somos fans de usted. Desde que la conocimos, nos quedamos de fans, y cuando se nos ocurrió la primera vez invitarla a la banqueta, nosotros estábamos felices. O sea, para venir era un movimiento y serios, pues serios. Era una emoción, de verdad, para nosotros fue una emoción tenerla por aquí. Y luego, pues ya la tuvimos muchísimas veces y de todas maneras nos sigue dando la misma emoción. Sentimos la misma emoción desde el principio. No, y a mí, yo de verdad les agradezco, no, hombre, y no se tienen que ponerse, que yo también bromeo, o sea, yo le digo, ahora que como porque por mi personalidad, a veces yo bromeo y la gente es como, porque yo bromeo, molesto, ¿no? O sea, pero a veces la gente como... ¿Qué me dijo? Entonces de repente es como, sí, pero... o sea, esperan que usted sea muy seria. Sí, no, pero yo con mi entorno suelo ser, digamos, muy expresiva. Eso sí, soy muy expresiva. Eso es. ¿Soltera, doctora? ¿O va a romper corazones? Soy soltera. Aquí, digamos, en estado como se tendría que poner, sería como soltera, nunca antes casada, sería, ¿o cómo? O en una relación, ¿cómo es? Saliendo, o en una relación problemática, ¿cómo es lo que dice Facebook? Complicada, en una relación complicada. Sí. No, sí, soltera, soy soltera. Excelente. No ha roto corazones de sus fans, entonces. De los fans no, sí. Pero seguramente he roto algunos corazones. Me han roto a mí también. No crea que no he roto corazones. Lo que no, pero es que... ¿Cómo? Lo que pasa es que no se lo vamos a contar, pero sí he roto corazones. De verdad, la chucha, pero no, yo no he sabido. Yo no he sabido, le digo. No, pero bien, tranquila. Me llevo muy bien con mis ex, con todos en general. Sí, ni lo vas a ver. No voy a saber. Vaya. Me parece, definitivamente, como dijo Vane, doctora, nosotros somos sus fans. La primera vez que la tuvimos en la banqueta, como dice Vanessa, estábamos nerviosos, porque yo recuerdo que yo le dije a Vanessa, no, nos tenemos que preparar, leer un poquito, obviamente no vamos a saber más. Yo decía, que no vaya a pensar, ay, por Dios, me invitaron estos babosos que no saben nada, porque yo le decía a Vanessa, no le vamos a hacer preguntas de, ¿y por qué la enfermedad es mala? Entonces yo recuerdo que sí, pero siempre, Doc, las veces que usted ha venido a la banqueta para hablar de diferentes temas, que los primeros temas fueron relevantes a COVID, la última vez que la tuvimos pues fue para lo de la ley de vacunas, que por cierto le cuento que fue otro de nuestros videos que rompió la barrera de las 100 vistas.
Mire, y hay Entonces, unos que lo vieron en incógnito, le cuento, que saber qué ese era. vaya, Sí, vaya. siempre hay. Sí, Ujú. Entonces, ya tiene ahí, es uno de nuestros videos populares, de los que ha roto más de 100 vistas. Entonces, y lo más importante es que es para dar información, creo yo que objetiva, creo yo que bastante objetiva, Doc. Y que con todo esto, en un país como el nuestro, que la gente se deja llevar por tantas cosas, sí. creo yo, doctora, como le digo, yo me voy a atrever aquí a hablar en nombre de las personas que la empezamos a seguir en Twitter. En ese momento de incertidumbre, cuando todos estábamos encerrados, con miedo de enfermarnos, con miedo si teníamos un familiar enfermo o un amigo enfermo, o el temor de que se repitiera si alguno de nosotros perdió a alguien durante la pandemia, su voz no fue solamente una voz de información, fue una voz de esperanza, de decir y de escuchar: mucha calma, que esto está serio, pero no es el final. Entonces, yo no quería perder la oportunidad de decirle eso, y estoy seguro que muchas personas piensan lo mismo, porque con tantísima desinformación en internet, que viniera alguien y se tomara el tiempo, y especialmente alguien muy docta en el tema, fue ¿cómo le diría yo? Tal vez no le entiendo todo lo que está diciendo, pero me tranquiliza que se nota que ella sí. Sí. No, pero Ella sí sabe. mira, digamos, era parte de la labor como, digamos, de la divulgación que pues la asociación científicas también nos debemos mucho a la comunidad en general. Entonces, pienso que ya no son aquellos tiempos, como bien hacía usted esa remarque, de decir, ay, porque yo dije, o sea, ya no estamos en ese tiempo donde uno le decía al doctor como, mire, haz esto, ajá, porque sí. O sea, ya no estamos en esos tiempos donde la gente ya debería, o sea, debe haber una alfabetización y la gente debe, pues, alfabetización científica, es decir, que la gente sepa de qué está pasando. Pero sí hay que decirlo, hay mucha desinformación, porque yo sí miro mucha gente como que después de COVID se ha quedado como muy como reticente y muy como, pero, ay, es que yo leí un artículo, yo vi un video, o sea, hay muchas fuentes de desinformación, hay mucha gente que porque ha leído 2, 3 artículos que no son científicos, Ujú. sí, pero yo los vi científicos, o sea, no, las científicos están indexadas, tienen un método científico, no es porque alguien contó un video que porque vio 30 cosas, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que la divulgación científica, la diplomacia científica tiene que tener un rol y un eje muy importante hoy en día, porque ya no estamos en esa época. De hecho, muchos de los equipos que yo por lo menos en los que trabajo en el Roosevelt, que es el Comité de Seguridad del Paciente, la que lo lidera, yo lo coordino, pero la que lo lidera es la Lic Porón, que es la enfermera profesional que lidera esa vigilancia activa, y ahora tenemos una enfermera más con ella, Mayra, y conmigo ellas vienen como, mire doctora, esto y esto, pero todavía necesitan que uno vaya, por ejemplo, el doctor o la doctora, a hacer esa presencia, porque todavía es como mucha gente, pues, pacientes y médicos, todavía es como, ¿por qué alguien más que no sea el médico me va a venir a decir? O por ejemplo, el otro programa que yo subcoordino, o coordino la parte clínica, pero la dirección médica es la coordinación, digamos, global, que es el de programa de optimización de antimicrobianos, que yo lo coordino, pero lo lidera la farmacéutica que está en el equipo. Entonces, Okay. todavía requieren de que uno de médico esté ahí como esa cara. Entonces, eso tiene que ir cambiando porque hay otros equipos interdisciplinarios que están teniendo liderazgos, pero que culturalmente no estamos todavía listos, y por eso hay que trabajar mucho para que la gente comprenda que no es solo el médico, que hay mucha gente alrededor de uno trabajando en esos equipos, ¿verdad? Y de eso se trata, que la gente comprenda la importancia y el beneficio, y que si no quiere, que lo diga, pero ya sabido de que yo sé que esto me va a traer beneficio y ya no lo quiero, pero
pero tengo acceso a él, que es lo que yo siempre alego, porque a estas alturas todavía no hay vacunas de COVID, ¿saben? ¿En serio? No hay, no, o sea, yo lo pregunté, llevo preguntándolo desde agosto, septiembre, que para octubre, que para noviembre. La última vez lo pregunté a alguien que yo no sabía que era asesor, pero que resulta que es asesor, y casi me contestó así como en plan de mire, no hay, porque así que la soberanía, y yo así como, mire, necesitamos vacunas de COVID, y me dice, sí, pero ¿qué haría usted? Y yo digo, bueno, yo no soy ministra, le digo, lo que te quiero es, yo lo que le digo es que tienen que haber vacunas, porque viene el frío, viene diciembre, viene enero, viene febrero, hasta marzo, influenza, COVID sincitial, top 3 de virus, y no tenemos vacunas para todos de influenza, no hay vacunas para todos de COVID, no hay vacunas de sincitial para personas de más edad, es decir, tiene que haber acceso, y aparte ya si la gente no adquiere la vacuna, pero que la gente esté informada y que haya el acceso, ¿va? Que eso es un poco lo que importa. Exactamente, que exista. Totalmente de acuerdo. ¿Vane? Sí, a mí, así como le decía que usted es una fuente de inspiración para nosotros como banqueta, que de verdad nos cae muy bien y nos parece lo máximo en su carrera, y nos gustaría verla definitivamente de ministra. Eso nos hace falta, tenerla usted de ministra. Pero así como nosotros la tenemos a usted como un referente para nosotros, ¿quién tiene usted de referente en su carrera? ¿A quién admira o admiraban en su momento usted más? Fíjese, Vane, que yo política partidista no soy. Sin embargo, cuando fue la segunda vuelta, estaba muy clara que no había una mejor opción que votar por Arévalo y Karin, ¿verdad? Lo tenía muy claro, y de hecho para la segunda vuelta, ya cuando se estaba ya en la transición, participé en la transición de Comisión de Salud. No por el equipo que estaba designado y que finalmente asumió, sino que a petición digamos, de vice, ¿verdad? Sí consideré en algún momento, no voy a decir que no, lo pensé, lo medité, abordar hospitales. Lo hablé con alguna amiga que fue ministra en Costa Rica y otra que era la ministra de Argentina. Yo fui a un congreso allá, que les preguntaba cómo era el tema. Sí lo consideré, no digo que no lo consideré. Finalmente no creo que hubo como yo qué sé, como que yo soy más, sí soy salubrista, creo muchísimo en la salud pública de calidad, y bueno, eso. Referencias para mí, yo volví a Guatemala por el doctor Carlos Mejía Villatoro. Doctor Mejía Villatoro, Carlos Mejía, para mí el internista, infectólogo, pero sobre todo el salubrista, que no ha nacido otro, ni lo he visto en todo lo que llevo aquí en Guatemala, como el doctor Mejía. O sea, académico y con un sentido de una conciencia social y con un sentido de la calidad de atención en salud pública enorme. El doctor siempre a mí me hizo volver, o sea, yo de verdad tenía duda de quedarme o no en España. Yo vivía en Barcelona cuando decidí venirme, el doctor asumió la medicina interna, yo vine en ese 2012, vine en enero a pasar Navidades, y me acuerdo que lo pasé viendo a la jefatura y me dijo, Nancy, asumí, y se va a venir o qué va a hacer. Y yo le dije, doctor, no sé, la verdad que no sé, tenía a mi novio allá y eso estaba yo como que me quedo, no me quedo, me lo llevo, me lo traigo, no me lo traigo, ¿qué hacemos? Pesaba más de los kilos que se pueden traer en la maleta, entonces Tocó dejarlo porque pesaba mucho. Pesaba más de los kilos que amerita la maleta, pero el doctor me dijo, mire, si se viene, yo voy a pedir la plaza. Y yo, va, doctor, y hacemos esto, me vine. Y la verdad es que lo admiro mucho, todavía voy a mails suyos,
todavía, y es nuestro referente. De hecho, es el maestro, para nosotros sigue siendo el maestro. Mucho de esta relación con nuestro mentor me une con la doctora Samayoa, que asumió ahora de directora médica, directora ejecutiva, porque es nuestro mentor, también con la doctora Nuria, que está en Zacapa, un maestro, un salubrista, ¿sí? Digamos, dentro de la rama que yo admire esto, vigentes o vivos, admiro mucho al doctor Araton, Eduardo Araton, una persona muy altruista, muy académica, pero sobre todo muy científico, muy puntual y muy transparente en lo que cómo se expresa y esto. Sí, lo admiro un montón. Claudio Ramírez también es una persona que como académico yo lo respeto muchísimo. En pandemia, la verdad es que me apoyé muchísimo en una mujer que es súper aguerrida y que la quisiera ver, la hubiera querido ver yo de ministra también, a Karin Slowing. Ya la tuvimos por acá. Sí, muy una salubrista, ¿no? Una persona muy completa. Yo me quedaría quizás como ahí en temas digamos, de profesional, si es que me preguntan, pero no es porque sea mi equipo ni nada, pero la verdad es que les digo, a cada una de las que están en mi equipo de trabajo, las admiro mucho, no solo las quiero y obviamente pues yo soy la jefa, pero no solo así que yo sea la jefa, sino las admiro un montón. Las enfermeras que trabajan conmigo tienen una entrega y unas historias, ustedes, o sea, tengo 2 de las que trabajan conmigo que viven muy lejos, viajan todos los días y hacen 1000 cosas, son mamás, son esposas, son enfermera la de vacunas o Cristi, es como, son gente muy entregada. Gaby, igual la farmacéutica que trabaja en mi equipo, es como, las farmacéuticas ahorita en lo privado tienen una oportunidad de tener otros montos y otros salarios, y ella está allí de verdad convencida, no sé, admiro mucho a la gente que está conmigo, yo la quiero mucho, pero también las admiro. Eso, digamos, en el plano profesional, no sé si eso era lo que me preguntaba. Pero digamos, como en general, yo siempre tengo muy claro que no sería nada, pero nadita de lo que soy, si no fuera por mi abuela, que es digamos, la matriarca de dónde viene el que todos en mi familia seamos como que nos guste mucho el estudio o estudiemos. Y mis papás, ¿verdad? Mis papás realmente son unas personas, para mí no pude haber tenido mejores padres. Yo les digo la verdad, esto es bien trillado porque la mayoría de personas lo dice, pero que no, que mis papás nunca me dijeron que no, o sea, de verdad, mi mamá, o sea, mi papá, llegué a decirle, papi, me voy a llevar esa penca de cocos y la voy a vender, y lo hacía, o sea, yo de verdad, si iba y decía, y a nonas, y ponían a puerta, y yo lo hacía, o sea, sí. O quiero vender chocos porque lo hacía y así como, y mi papi, pero ¿y cómo vas a traer los bananos cuando vos vayas al depósito? Ay, y así, pero ¿cómo? O sea, y la gasolina. ¿Cómo le vas a invertir cuando te paguen tu salario? Por eso le digo, y mi papá así como, ¿cuánto me toca? Yo, vaya, te voy a dar lo de la vez, o sea, tienen hasta eso, o su dinero. Mi papá decía, siempre hay que tener mucho respeto por todos, o sea. Y mi mamá, ¿verdad? Que yo siempre lo digo, mi mamá es como una mujer también excepcional. Es como, mira, mami, estas son mis notas. Bueno, y mami, todas mis amigas tienen premios porque ganaron, pero si ustedes solo estudian. Y yo, ay, pero ¿y aquí por qué sacaste 90 y por qué no hay 100? Y yo, mami, pero en las demás, que no sé qué. Pero si vos solo estudias, cuando vos tengas que trabajar y estudiar, entonces vas a tener una dispensa, me decía. Yo, está bien. Todavía la molesta y dice, no, yo no te decía así. Yo le digo, sí, mami, así no, así decía. Y a mí me pasa lo mismo, doctora, igual, a mí me decían lo mismo, pero si su trabajo... lo mismo, que no es lo mismo. No, su trabajo es estudiar, a mí me decían lo mismo, y ahora que le digo a mi mamá me decía,
Ay, no, si nosotros, aunque sea McDonald's, lo llevábamos. Yo, no, es mentira, porque en Shela no había McDonald's, pero ni Sí, a Campero. pero fíjese que nosotros sí escogíamos Campero, Ah, porque cuando veníamos al Interfer, que ahora vi que hay el Interfer, o cuando veníamos a hacer mandados a Guate, lo que fuera, sí había, y me acuerdo el Buenaventura, pues, y nosotros sí escogíamos el pollo Campero, porque me acuerdo que estaba esa opción, y nosotros sí escogíamos el pollo, y otra que no, nunca nos íbamos sin pasar a comprar los bollos de Pavalier, ¿no se acuerdan? Allá en el Sí, Columpio, como la salida de sí, Guatemala antes solo era por allá, por carretera. ajá. Y sí. siempre en aquel columpio y adelantito estaba la Pavalier a comprar los panitos y los bollos. Y sí escogíamos pollo campero, sí los cogíamos. Me parece. Mi mamá era, ay, no, si voy a esperar buenas notas, mejor vamos a comer, pero nunca perdí un grado. De verdad. Yo nunca No, mi perdí un mamá, grado porque mi de veras, familia todos son muy, muy inteligentes. Mi sí, primo, el último que se graduó de ingeniero a los 21 años. ok. Sí, no, Entonces no. es gente muy, muy, muy inteligente. Entonces a mí me da mucha hueva. Entonces, o sea, me da pereza ver, Me da pereza. o sea, Mire, saqué 98 y lloro yo. pero mire, yo no sé, porque al final le digo una cosa, mi mamá trabajaba en la mañana y en la tarde. Y yo sí Ajá. le digo, yo hacía mis tareas porque yo miraba tele, yo miraba caricaturas un montón y jugaba un montón, o sea que, pero yo sí hacía mis tareas desde que llegaba, hacía todo, porque yo quería ir a jugar. Y miraba mis caricaturas, miraba que la Gem, que los osos Gomi, el Chip and Dale, yo miraba todo eso de corrido. Entonces, ahora Para que mí yo eso miro, era de niños ya, doctora. Hasta sí, perdón, pues. sí era más grande, claro, yo miraba la Jamie de Antes era más Jordan, grande que usted, Heidi, no miraba Heidi, yo sí, Ay, abuelito, dime deje tú. eso. Hasta yo Me vi como dije, 82 veces Candy, ¿no? yo Candy era de mi hermana. ay, Mi Candy, a hermana mí me caía tan mal. Candy me Porque su aburría, hermana era más grande que usted. Candy me aburría un poco porque es que como yo era más chiquita, Y siempre lloraba. es que sí, pero ella siempre lloraba por los novios, ¿va? Era Sí, como mucho. ay, sí, a mí también yo cuando empezaba Candy, yo, no, así, toca jugar fútbol durante la próxima media hora. Sí, sí. A mí no me dejaban televisión, o sea, se supone que no No, miraba televisión. Entonces no podía cambiar de canal porque no me la dejaban, porque era un poco rebelde. Entonces yo ponía un aparato y encima de ese aparato el de la televisión para poder engancharla y que se mirara. O sea, ah. sí que me la casa un par de veces, pero ese no es el punto. Mira, nosotras ponernos de Em, acuerdo, porque nosotras, como éramos 5, había que ponernos de Uy, sí, acuerdo. Y la otra es que nunca, mi mamá no, durante fuimos niñas, nunca pagó cable. No, ustedes no, mami, todas mis amigas que el Beverly Hills 90, 210, no sé qué, no, cable no, porque pasamos, claro, con la empleada y entonces mi mamá decía, no, no van a tener cable, van a tener la El canal 3 y 3, Televisiete. 7, 11 y la telecorporación salvadoreña, porque acuérdense que yo crecí en Jutiapa, entonces el Ah, 2, llegaba. 4 y 6 llegaban. Yo vi muchas caricaturas de los que sacaban en la telecorporación, de Prontito, Chirajito, esos de El Salvador, sí. Yo ahí sí, esas sí ya no las ubico porque yo estoy del otro lado del país Yo más hasta bien lo Shela. de sí. Ajá. Sí, aquí lo que nos llegaban los canales mexicanos de vez en cuando y el Canal 3 y el Televisión, pero era cuando Canal 3 tenía programas bonitos que pasaban caricaturas y cosas así. Pero sí, definitivamente, doctora, muchísimas gracias. La verdad que mire que ya 1 hora y cuarto, sé que le dijimos 1 hora, pero Me mire que... preguntaron de todo, ¿se quedaron con alguna duda o no? Vanessa, yo no. yo creo que podríamos hacer otra. Yo ya le respondí todo lo que me preguntaron, ya lo respondí. Somos Estaban, fans.
Pero, Doc, definitivamente muchísimas gracias, especialmente por hacer agrado de esta invitación. Para conocerla más, de veras, ya sabe que para cualquier otro tema referente a información médica, pues la banqueta está para usted. Y un abrazo y muchísimas gracias, doctora. Doctora, mil Le manda un gracias. Como saludo siempre. Quilombo que está ahí ladrando. Por eso le quité el. No se preocupe. No, les Mil mando un gracias, abrazo. doctora. Como siempre, muy agradecidos con usted y yo disfruto estos espacios donde podemos conocer a la persona y nos encantó conocerla mejor. Tenemos que hacer una presencial cuando venga Ay, Kevin. sí. El otro año hay que hacer una presencial. Me parece. Me voy a echar una escapadita ahí de Shela. Voy a bajar del Olimpo. Y... Hay que hacer una presencial. El Aldeanas. Hay que hacer una presencial. Eso me parece muchísimo, sí, doctora. Entonces, muchísimas gracias, Doc. Muchísimas gracias, Vane. A las personitas que vayan a ver el videito, no olviden darle ahí like y suscribirse. Déjenos sus comentarios y se los pasamos a la Doc. Así que muchísimas gracias. Esto ha sido otro episodio de La Banqueta Virtual y nos vemos pronto.